Bien, vamos a comenzar, este módulo número 2 de Introducción a la Estadística para Analítica de Negocios, con un grupo de elementos nuevos relacionados con, la continuidad de todo este primer esfuerzo introductorio y vamos a tener una actividad de aprendizaje muy interesante comenzando el proyecto. Pues sigamos entonces adelante. Estos son los primeros módulos. Ahí aparece en el módulo 1 sobre introducción a la estadística. Vamos a tener un foro relacionado con el diálogo acerca de proyectos y datos. El segundo es el mismo también de introducción a la estadística, pero relacionado con el primer avance del proyecto y la recopilación inicial de los datos en Excel. Luego tenemos los módulos 3, 4 y 5 que tienen que ver con estadística descriptiva y tareas de analítica descriptiva 1, 2 y 3. Y el resto de los módulos tienen que ver con la introducción de métodos de estadística inferencial. En este módulo 2, introducción a la estadística para análisis de datos, la principal actividad de aprendizaje es el avance del proyecto, donde se va a hacer una recopilación inicial de los datos en Excel. Las principales orientaciones son que luego de estudiar el capítulo 1 del texto se confeccionen dos documentos. Primero, un documento Word de 200 palabras, que tenga una página con los siguientes elementos: el título, el problema y el objetivo de tu proyecto de curso explicados, la tarea prescriptiva correspondiente al problema con su explicación, las variables de tu proyecto y la estructura de los archivos de datos, y un segundo file en Excel con datos iniciales para tu proyecto correspondientes con algunos de los archivos que se describieron en la estructura. Se recomienda el uso de chatboxes de inteligencia generativa para consultar tus ideas iniciales sobre el proyecto y perfeccionarlas. Entonces, vamos a estar pensando un poco en este tema de cómo se usa la estadística en la analítica de negocios. La manera en que se trabaja es utilizando datos pasados y presentes para identificar patrones y conocimientos útiles para la solución del problema que uno quiere resolver, o sea, qué debe hacer para resolverlo. Tienen que aplicar analítica descriptiva, predictiva y prescriptiva. La descriptiva es la que nos ayuda a saber cómo ha sido lo que ha estado sucediendo en el entorno que usted está estudiando. La analítica predictiva es cómo será, o sea, cómo será en el futuro. Y la analítica prescriptiva es sobre la base de esos análisis previos qué debe ser hecho, ¿sí? ¿Qué debo hacer para resolver el problema? ¿Qué debo hacer como solución al problema prescriptivo relacionado con el problema en cuestión? A manera de ejemplo, por ejemplo, ustedes pueden usar datos como los resúmenes de rendimiento de ventas, la demografía de clientes, métricas operativas, etcétera. Y vamos a usar preferentemente el Excel como una herramienta universal importante y algunas otras herramientas quizás de visualización que puedan un poco complementar. Va a depender un poco del proyecto de cada uno. Entonces, con vista a la tarea del proyecto y con vista a este primer foro, ustedes deben estudiar los conceptos del capítulo 1 para seleccionar el problema y comenzar a avanzar. Lo que vamos a trabajar de tal manera que gradualmente vamos a ir acercándonos al proyecto a través de una serie de retos que van a ir cambiando cada semana. Debes definir tu problema empresarial, definir la tarea prescriptiva a la que hará orientado el análisis. Lean qué cosa es prescriptivo, como ya explicamos. Es prescriptivo si tiene que ver con lo que uno debe hacer. Uno tiene que tener claro. Hay un problema. Asociado a ese problema hay una tarea prescriptiva que tiene que ver con qué es lo que debo hacer para resolverlo. Y después un poco, evidentemente, uno va a tener que generar tareas analíticas descriptivas y predictivas que ayuden a tener elementos con vista a esa decisión asociada a que uno debe hacer. Yo creo que les va a ser útil en estos tiempos hacer una buena consulta a la inteligencia generativa. Por ejemplo, puede ser un chatbot como ChatGPT, con vistas a expresar el problema, la tarea prescriptiva, las variables, las tareas descriptivas y predictivas y la localización y elaboración de los datos que usted necesita.
Y un cuarto punto, comenzar la recolección de datos en archivos Excel. Bueno, posteriormente van a haber pasos sucesivos. El paso número 2 es aplicar la estadística descriptiva a los datos con apoyo de la inteligencia artificial generativa. Puede tener un diálogo con ChatGPT de la manera que usted tenga un poco más claridad de qué tipos de estadígrafos, qué tipo de elementos descriptivos debe utilizar, y una vez que ya tenga claro cuál es el problema, a dónde quiere ir a parar, etc. En el paso 3, que será en la semana número 5, comenzar a explorar visualizaciones, resúmenes básicos y la hibridación de la estadística descriptiva con métodos semánticos. Ya podemos hablar de eso, tiene que ver un poco con un concepto importante que se llama inteligencia aumentada, hablaremos de él después. El paso 4, incorporar gradualmente nuevos métodos estadísticos con el apoyo de la inteligencia artificial generativa, y el propósito es llegar a una meta final cuando terminemos el curso a desarrollar una solución empresarial integral utilizando analítica descriptiva, predictiva y prescriptiva para resolver problemas. Bueno, ahí es donde, hay una concepción que tiene que ver con el avance que ha habido en las tecnologías durante todo este tiempo, que es la llamada inteligencia aumentada, que pretende mejorar la toma de decisiones humanas con herramientas de inteligencia artificial, usando dos estrategias fundamentales. Una se llama Human in the Loop, y es para lograr la participación humana continua para refinar y validar los resultados impulsados por la inteligencia artificial. Lo que llaman Cognitive Model Embedment es otra estrategia que lo que pretende es el uso de modelos semánticos para asegurar la relevancia contextual en el análisis. O sea, en el primer caso se incorpora al ser humano al lazo, y en el segundo lo que se hace es que se incorporan modelos cognitivos a los sistemas que sean utilizados. Y bueno, se irá trabajando progresivamente en el proyecto utilizando estas estrategias de una manera muy vinculada íntimamente como protagonista a la estadística. ¿Qué recursos vamos a usar? Bueno, vamos a estar usando ahora para este módulo el capítulo 1 del libro de texto que se llama Essential Statistics in Business and Economics. Vamos a estar usando Excel como herramienta principal, y además vamos a tener una serie de encuentros sincrónicos. Vamos a tener la posibilidad de tener uno semanal, aunque vamos a tener 3 encuentros, la semana 1, la 14 y otra que es la 7, para ayudarte a progresar, y también pretendemos un poco que los foros de discusión sean muy útiles, en particular a manera de seminarios de investigación relacionados con vuestros proyectos. Bueno, esas son las orientaciones principales. Vamos a estar pendientes de cualquier preocupación, vamos a usar todos los recursos de la plataforma, el correo electrónico, vamos a estar usando avisos y estos encuentros de los que hemos hablado. Pues ha sido un gusto. Seguimos en contacto. Hasta pronto.